tardes. Cogemos asiento. Bien, vamos a empezar la parte de la mesa redonda. Además no vamos a explayarnos tanto en el sentido de que vamos a ajustarnos a los tiempos, de modo que a las 2 finalicemos el seminario, el congreso, las jornadas en las que estamos presentes. Ante todo, dar las gracias a la organización, a la Diputación de Sevilla, CEU San Pablo y a los patrocinadores que han colaborado en el mismo. Sin ellos sería posible este tipo de eventos y personalmente porque son las personas que en este caso me han invitado a moderar la mesa redonda. Así que muchas gracias. Una vez dicho esto, os comento. Cuando yo he estado sentado ahí, el formato de mesa redonda va a ser el siguiente. Yo tengo aquí apuntado todo lo que íbamos a hacer durante esta hora. Bueno, pues de lo que tengo apuntado no me vale nada. Primero porque las mesas redondas, aunque yo hoy no sea el protagonista y sí sean ellos, tenemos que adaptarnos al contexto al que nos enfrentamos. ¿Qué quiere decir con esto? Yo estaba dando la clase, estaba viendo a Pepe y en el mismo tiempo estaba mirando todo lo que pasaba en el grupo. Porque en base a cómo mirabais, a vuestras interacciones, a qué os interesaba de Pepe o no, a qué interesaba a los demás ponentes, pues mi moderación en la mesa redonda tendrá que ser totalmente diferente. Quiero decir que las preguntas que voy a formular voy a intentar que sean lo más atractivas para el público que tenemos hoy aquí, no las que yo tenía pensadas. Porque yo puedo tener una serie de preguntas pensadas y resulta que lo que esté ahí no os interesa nada, entonces no me vale. Porque hoy, si somos capaces de que esta mesa redonda os vayáis contentos a casa, la jornada habrá merecido la pena. Pero si damos la casualidad que esta mesa redonda no actuamos y no hacemos bien las cosas, seguramente todo lo que hayáis escuchado anteriormente no valga para nada. Porque la parte final de la sesión, la parte final de la jornada tiene que ser la más importante de la jornada. Una vez dicho esto, el formato es el siguiente. Yo voy a hacer una reflexión general y después conocéis a los ponentes, no hace falta que lo presenten. Vamos a hacer una pregunta específica a cada uno de ellos. Si sobra algo, haremos algún tipo de pregunta por vuestra parte. Si no sobra tiempo, pues clausuramos el mismo, ¿no? Bien, una reflexión general. Hace poco estuve con el presidente del Betis, Ángel Aro, y cualquiera, cuando se pone delante del presidente, le preguntaría sobre fútbol, ¿no? El presidente, yo le pregunto sobre fútbol, sobre jugadores. Yo no. ¿Qué quiere decir con esto? Estas son las preguntas que yo después le voy a hacer a ellos. Yo me adapto al contexto que yo quiero escuchar, porque vosotros queréis escuchar. Yo le pregunté al presidente del Betis que cómo había conseguido lo que ha conseguido. Y él me dijo 3 motivos. No es que sean los mejores o peores, pero él me dio 3 motivos. Me dijo, delegando, pagando buenos sueldos y mirando los números gordos. Y a mí personalmente me sirvió mucho. Yo tengo, aparte de ser docente universitario, profesor, tengo una empresa, y eso te hace pensar, te hace reflexionar. Respecto al talento que está hablando Pepe, Pepe, a los que sois muy jóvenes, Pepe, normalmente no te conocerá nadie, la verdad. Los que somos más antiguos empezamos a conocerlo. Es más, Pepe no me conocerá a mí y yo sí lo conozco a él, que esto va a pasar a lo largo de los años a todos. Pepe, es que no sabe ni transmitirlo. Yo no sé si será mejor, será peor, pero es una institución en Sevilla. Lleva 50 años, 45 años, no sé los años que lleva hablando de atletismo, formando los mejores atletas a nivel andaluz y provincial. Entonces es una persona que muchas veces no es tan bonito escucharlo didácticamente, pero sí es bonito. Yo me sentaría un día entero con él a escuchar todas las anécdotas que tiene. Porque una persona que ha pasado por todo, desde gente se habrá encontrado a saber cómo, ahora nos contará Pepe, de cómo entrenaban antiguamente y cómo entrenarán ahora. Ha vivido todo ese proceso. Entonces es una persona, desde mi punto de vista, que muy respetuosa y que agradezco que esté en este tipo de mesa. Respecto al talento, chicos, Messi, Cristiano, por hablar de fútbol, uno nace con más talento y otro nace con otro tipo de talento. ¿Que se puede igualar? Claro que se puede igualar, pero con un trabajo mucho mayor. Es más, cuando te hablan de el talento, ¿se nace o se hace? Se hace. ¿Picasso era igual con 18 años que con 25? ¿Messi es igual jugador con 18 que con 24?
no se mejoran. ¿Por qué? Porque una cosa es nacer con talento y otro es trabajar con el talento. Will Smith es mejor actor cuando tiene 50 años, independientemente de lo que haya pasado después, que cuando tenía El Príncipe de Bel-Air. Es decir, tenemos que ser conscientes de eso. Una cosa es nacer con algo y otra es trabajarlo. Si naces con algo y no lo trabajas, yo tengo amigos míos, bueno, muchos compañeros, yo jugué en el Sevilla, yo soy compañero de Sergio Ramos, Jesús Nava, etcétera. Yo me echaron del Sevilla y otros han llegado. ¿Que eran más talentosos o menos? No lo sé. Independientemente, seguramente que sí. Pero le gustaba más que a mí, seguro, a mí no me gustaba. Yo estaba ahí, pues, tenía una cierta cualidad, estaba ahí, pero a mí nunca me ha gustado. Me gusta más entrenar, es decir, ser preparador físico que ir a entrenar. A mí me gusta jugar partidos. Para mí entrenar es un coñazo. ¿Qué quiero decir con esto? La realidad es la realidad. Bien, una vez dicho esta reflexión, ellos son los protagonistas. Vamos a empezar por la derecha, a nuestra derecha. Está Juan García, lo conocéis, lo habéis tenido de ponente. Juan, mira, tengo una pregunta muy específica para ti y en base a lo que creo que puede ser significativo para el alumnado, que es el siguiente. Qatar, ¿vale? ¿Qué piensas del Mundial, de que se haya organizado allí? Beneficios, desventajas. Sé que a nivel de valor es muy complicado, pero un poco que pongas tú tu opinión al respecto y nos digas, pues, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Bueno, figuraros que hemos hablado de candidatos. ¿Se escucha bien? Es que no me llega el sonido de vuelta muy bien, por eso no sé si se escucha. No voy a intentar subir al bueno, yo tengo un equipo de trabajo ahora mismo en Qatar, un antiguo equipo de trabajo en Qatar con la selección española. Nosotros llevamos la selección española durante mucho tiempo todos los desplazamientos. Mañana sale también otro compañero que también es docente en un máster que damos de eventos. ¿Se escucha ahora mejor? Ahora sí. Ahora sí. Un poco de qué va a cantar y además ha ganado una candidatura. De candidaturas y de cosas específicas y de cómo se puede ganar una candidatura. Bueno, Qatar la ha ganado evidentemente por la inversión que puso encima de la mesa y todos sabemos también, pues si no entramos en polémica o sí, no sé si es el foro, pero bueno, tampoco me van a escuchar tanta gente. Pero ya sabemos que muchos de los dirigentes que fue jurado en esa candidatura están procesados, entonces no hay que decir más nada. En el mundo, habéis visto un poco el currículum de candidaturas que he trabajado y de lo que os he hablado. En esa candidatura no se hicieron inspecciones, entonces muchas candidaturas, también hay que decirlo, que se ganan por lo económico. Tokio fue una de ellas en las Olimpiadas. Cuando Madrid se presenta, cuando Sevilla se presenta para competir con Madrid, fue también algo muy complicado en el sentido de que cómo ponen a Turquía, cómo ponen a Estambul por delante de Sevilla o de Madrid en un momento determinado para al final ganar Tokio. Cuando estamos compitiendo cuando estamos presentando esa candidatura, cuando estamos defendiendo, cuando estamos entre bastidores en esas candidaturas, muchas veces dices tú, ¿qué hacemos aquí? Hay que estar, porque se ha presentado esa candidatura y se ha trabajado, pero ya sabes tú que tienes muy pocas posibilidades. Y en definitiva Qatar es una candidatura que se compró por el aporte económico que daba, por la publicidad que también aportaba y porque había que dársela a los países árabes. Y ya está. No sé si con esto... Sí, perfecto, no te has pringado más, no quería adentrar más, pero
Pero sí, si después nos da tiempo, hablamos sobre la de España-Portugal, la ibérica, a ver qué piensas. La de España, Portugal y Ucrania. Bueno, no sabía que era Ucrania. Sí, sí, sí. O sea, se han presentado, es que lo he comentado ahí, España-Portugal, como sabes, se ha presentado España-Portugal, hace 2 meses se ha ganado la candidatura después de presentar, pero ha habido presiones por detrás, también hemos estado en esa, ha habido presiones por detrás para que sea una candidatura europea y se ha presentado, o sea, la candidatura ya es España-Portugal, ha dejado de ser ibérica como activa y como defendíamos, que además es el segundo año que la defendemos, la segunda vez, la primera no la ganamos, esta segunda sí hemos pasado el primer corte, pero políticas internas y de fuera obligados, entre comillas obligados, a que se presente Ucrania y que así falta de candidatura se presentan ahora mismo. Competiremos el año que viene entre abril y junio, en esa fecha, depende del mundial, termina pues seguramente en abril. Y como he dicho antes, serán 3 candidaturas, 3 continentes: América con Chile, Uruguay, Argentina y otra más. Será Marruecos que compite por segundo año. Y por supuesto lo que he dicho, Portugal, España y Ucrania. Que ahora mismo es de los 3 continentes: América del Sur, África y Europa. Muy bien, muchas gracias. Bien. Y dentro de la candidatura europea está Sevilla como candidata y Málaga, con una inversión en Málaga muy importante porque el estadio prácticamente queda derribado. La Rosaleda prácticamente queda derribada. Del campo de la Cartuja hay una remodelación importante prevista en esa candidatura, pero que no es como la Rosaleda. Muy bien, muchas gracias. Bien, pasamos al siguiente a mi derecha, que tenemos a Jesús. Bueno, Jesús ya os ha presentado su ponencia, su charla. Mi pregunta, Jesús, no sé si lo has comentado durante la charla, pero si no lo has comentado, me gustaría que te implicases en esta pregunta o en esta respuesta, y es lo siguiente. Dime, sé que es verdad que las medidas alimenticias o recomendaciones nutricionales van a ser dependiendo si es un maratoniano, un velocista, si es un futbolista o si es un jugador de rugby. Sé que las demandas son diferentes, pero me gustaría que me dijeses a nivel general, es decir, que tú pongas el ejemplo, te dejo que tú pongas el ejemplo, qué tiene que tomar o qué medidas día antes, día pre-competición y día post-competición. Que a nivel didáctico, por lo que comentas a los chicos un poco, pues yo hago esto, estas son las recomendaciones que damos, etcétera, etcétera. ¿Te refieres a ejemplos específicos? No sé si me escucháis, pero bueno. Vale, ahora sí. Vale, nosotros ponemos ejemplos muy claros y es verdad que nos cuesta salir un poco de ahí porque hemos visto una funcionalidad bastante buena y una respuesta muy buena de la mayoría de deportistas, indiferentemente cuál sea su disciplina. Y es que desde el punto de vista comparativo, en cuanto al hidrato de carbono, nos gusta implementar sobre todo el arroz para poder crear una alimentación pre-competición. Desde el punto de vista de la proteína, nos gusta mucho toda la proteína relacionada con el pescado azul, y en caso de que haya una alimentación ovo láctea, pues tirar más del huevo, y si es una alimentación vegana, pues tirar de la legumbre por descarte, por criba, y después pues meter algún tipo de grasa a través de aceites, frutos secos y aguacate. Y de ahí no nos gusta salir desde el punto de vista precompetitivo. Al final estás metiendo ese hidrato de carbono, estás metiendo esa proteína alta en grasa, que también nos gusta que esta proteína tenga una relación con el omega 3 y omega 6, desde el punto de vista tanto de la absorción como del proceso antiinflamatorio, y después la grasa como un mecanismo secundario energético. Y como ejemplo claro nos gusta trabajar ahí, tanto a nivel precompetitivo como post-competitivo. Después puedes, ya digo, hacer modificaciones
de cara al propio paciente, en este caso deportista, de cómo se siente, de la relación, de la adherencia que tiene dependiendo su propia sintomatología, que muchas veces es más subjetiva que objetiva, ¿no? Nosotros nos basamos desde un punto de vista más evidencial de lo que funciona, pero después desde la teoría o de la evidencia muchas veces hay que hacer ajustes por el tema más personal de cada deportista, ¿no? De cómo se siente más desde el punto de vista más subjetivo, de lo que nos traslada a él, de la propia sintomatología no medible, no objetivable, que no tanto desde el punto de vista evidencial. Entonces partimos de una base evidencial y a partir de ahí hacemos las modificaciones propias de cada paciente, de cada deportista. Necesitamos registro y eso es importante de cara a una competición, crear un registro a través de la alimentación a base de un pequeño feedback que nos vaya marcando el deportista de cómo se va sintiendo, de las sensaciones que ha sentido. ¿Qué problemas nos encontramos? Que al final esas sensaciones son multifactoriales y no solo depende de una alimentación. Una misma programación alimenticia en un momento dado puede tener una sensación, una sintomatología muy buena, y la misma, con los mismos procesos de tiempo, con los mismos planteamientos en cuanto a alimentación, tener una consecuencia o unos resultados totalmente contrarios. ¿Por qué? Porque al ser tan multifactorial, al tener que tener en cuenta el proceso psicológico del paciente, si hay una lesión, si no, un proceso simplemente medioambiental, un factor medioambiental, nos puede alterar cualquier planteamiento dietético. El otro día me pasó con un paciente que venía con un arrastre ya de feedback muy bueno desde el punto de vista del planteamiento alimenticio y creo que fue, ahora mismo no me acuerdo de la prueba, pero hubo una humedad muy alta y eso hizo que nos rompiera todo el planteamiento dietético, porque al final ese factor fue predominante desde el punto de vista del rendimiento, porque no estábamos acostumbrados a trabajar en ese ambiente. Continuaba a nuestra izquierda, es verdad que a partir de esas preguntas podríamos formular varias preguntas, pero como no nos da tiempo, nos vamos a la izquierda, que tenemos a Jorge. Jorge es fisioterapeuta y bueno, experto en fisioterapia deportiva. Y Jorge, pregunta, quizás lo hayas comentado durante tu clase o durante tu charla, tu intervención, pero va sobre a nivel didáctico sobre la recuperación pasiva y recuperación activa. Sabemos que actualmente el ejercicio, es decir, venimos, esto lo hago a nivel general, seguramente Jorge lo haya comentado, pero bueno, venimos desde una fisioterapia donde antiguamente se trabaja totalmente pasiva a una fisioterapia donde actualmente las últimas investigaciones y recomendaciones nos hablan de la fisioterapia totalmente activa, la cinesiología a través del movimiento. Entonces quiero saber la opinión de Jorge con los deportistas, si te demandan ese tipo de recuperación, te demandan todavía los masajes, los típicos masajes que llega alguien y dice no, pero yo quiero terapia manual, o no, o ¿qué está pasando? ¿Qué te estás encontrando tú? Pues a nivel de recuperación activa y de recuperación pasiva hemos pasado de ese paradigma, ¿no? De llego y me tiro la camilla y hágamelo usted todo lo que haga que hacer, hemos llegado al extremo opuesto de la hiperactividad, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es verdad que la parte de recuperación activa es muy importante, primero para no perder parte de la performance del deportista, que también hablamos en el tema de la recuperación y el entreno post después. Sí es cierto que en la parte, por ejemplo, de terapia manual hay un momento camilla, de la movilidad, de las sensaciones, no está el sistema nervioso, el sistema muscular. Pero en el momento que ya es tolerable, que las cargas son tolerables en cuanto a sensaciones, dolor y kinesiofobia, que se genera muchas veces con el tema de la lesión, son soportables y son manejables por el paciente, se empieza ya a introducir la parte de fisioterapia activa. La camilla está, por supuesto, no la vamos a abandonar, porque además muchas veces la camilla es nuestra amiga, ¿no? Después de 4, 5 o 7 horas de continuo de activa, alguien que venga y que podamos tener en camilla para un tratamiento bajo ecógrafo, por ejemplo, que es muy cómodo dentro de lo que cabe, ¿no? Cuestión de rendimiento para nosotros, ¿no? De gasto energético.
sí viene bien, pero yo, por ejemplo, sí soy muy defensor de esa parte de la fisioactiva, porque es realmente lo que más pronto nos va a quitar al paciente de encima, en el sentido de la palabra, porque como ya comenté en la charla, el que un paciente venga y yo lo vea todas las semanas, tiene que ser o algo muy grave, que sería el diario, siempre en recuperación post-cirugía, pero si veo que tiene toda la semana y siempre estoy haciendo lo mismo, es que no lo estoy haciendo bien. Y esa parte activa me hace que yo lo vaya distanciando en el tiempo y que yo lo llame y diga, hace mucho que no te veo, ¿no? Buena señal, quiere decir que va bien, él está recuperado y estoy contento de no verlo, aunque suene un poco curioso. Antes de pasar con Pepe y la última pregunta, a partir de ahí ya me pongo ante lo que la organización considere pertinente. Cuando hablamos, no sé si ellos lo sabrán, Jorge, el público que tenemos aquí hoy, habrá gente que sí y gente que no, que haya oído hablar de kinesiofobia, fobia al movimiento, miedo al dolor, mejor dicho. Tenemos que empezar a leer, chicos, sobre neurociencia. Cuando hablas en neurociencia hay dos conceptos primordiales. Uno son kinesiofobia y otro es catastrofismo. Kinesiofobia es miedo al dolor, al movimiento, y catastrofismo es miedo al pronóstico que te han dado. ¿Vale? Tu comportamiento será totalmente diferente si el pronóstico es positivo o es negativo. Es más, si el pronóstico es negativo y el médico te engañara en ese momento y dijera que tú te encuentras bien, seguramente tu conducta sería totalmente diferente al pronóstico que te han dado de manera negativa. Entonces, la manera de comunicar y el feedback que demos nosotros a nuestros clientes, pacientes, es muy importante. Cuando hablamos de feedback en un TSEA, muchas veces no lo lleváis al cliente o paciente, lo lleváis al día a día con la natación, la iniciación deportiva, el tenis, el fútbol, pero si lo lleváis al paciente, al cliente, al deportista, la manera de comunicar es muy importante. Si ya no es importante, allí está Ramón Quintana, hay muchos profesores bien de fútbol, que la manera de comunicar al deportista hará que el deportista su capacidad aumente o disminuya. Es decir, tenéis que saber a qué deportista el feedback positivo le aumenta el rendimiento y a qué deportista el feedback negativo también le aumenta el rendimiento. Pero es que yo soy de los deportistas, pongo mi caso, a mí ante una bronca mi rendimiento disminuye totalmente. Hay gente y deportistas que ante llamar la atención su rendimiento sí aumenta. Quiero decir que es muy importante saber cómo dar feedback y a quién le dais el feedback. Entonces el contexto es totalmente diferente. Bien, una vez dicho esto, Pepe, última pregunta y creo que es interesante. Una es muy genérica, que es ¿cuáles son los mayores cambios que tú has visto a lo largo de tu carrera en cuanto a la preparación física, de cómo se trabajaba antes y cómo se trabaja ahora, sobre todo en el atletismo? O sea, vamos en fútbol, hay muchos cambios, pero en el atletismo yo es verdad que como vengo del deporte colectivo, estoy un poquito más perdido. Entonces me gustaría, y aparte con Citálica, el técnico, etcétera, que hables más del atletismo. Y la segunda pregunta es, ¿bajaremos de las 2 horas la maratón? ¿Cuándo bajaremos? ¿Tú qué piensas al respecto? Oficialmente, sabemos que Kipchoge ha bajado en la prueba que hizo con... Bueno, voy a contestar primero a la última pregunta que has hecho. Yo creo que sí, que lo viviremos. Es difícil, ¿eh? Es difícil, estamos hablando ya de 2,50 kilómetros durante 42 kilómetros. O sea que cualquiera de nosotros que se haya introducido mínimamente en el atletismo, con que haga 1 kilómetro a 2,50 ya se puede dar por, vamos, hay que correr, por seguro. Imagínate 42, 195 a ese ritmo. Entonces, está ahí cercano. Es verdad que todo el arsenal de recursos que se han ido incorporando, beneficiosos, material mejor, mejores instalaciones, compensaciones económicas muchísimo más fuertes, patrocinadores altísimos que te compensan. Bueno, todo esto viene a beneficiar pues, la profesionalidad de los deportistas, cosa que no se hace. El atleta no era... Yo recuerdo una vez que corría hace 50 años la carrera del pavo, no os acordáis, ¿eh? En Triana a las 4 de la tarde que ni gané siquiera. Y me sancionaron 3 meses por haber corrido con populares, no podíamos correr los federados. Eso ya afortunadamente pasó a la historia, ¿no? Entonces hoy los deportistas son profesionales, se dedican a eso. Es más, venía el otro día un artículo en El País que cualquier keniata de esto, en la maratón más
niña que hay en el planeta gana, pues puede ganar para comprarse 20 pisos allí en esto, y con eso mantienen a la familia, vuelven a la tribu otra vez y siguen entrenando. Figúrate los grandes artistas del celuloide, ¿no? Entonces, todo esto ha venido a beneficiar y todo yo creo que veremos. No tan próximamente, pero yo creo que sí, que en un par de años o 3 le van a arrancar un poquito, ya lo han hecho, en condiciones adversas desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque no se pueden poner liebres permanentes, no está consentido eso. Entonces eso ya bajaron de 2 horas. Pero claro, poniendo una liebre cada 2 kilómetros al atleta. Ahora mismo ya, en condiciones reglamentarias, tal como define ahora mismo la reglamentación de la federación, pues se ha llegado a 1 o algo, ¿verdad? Que estamos ya cercanos, ¿no? O sea que son marcas que veremos. Y respecto a la primera pregunta que me hiciste, eran los cambios. Todo, yo lo decía al final de la charla, todo ha venido a mejor. Todo ha venido a mejor, gente más preparada, muchísima, se ha universalizado, se ha globalizado todo el deporte. Antes eran 20 chalaos los que corrían en Sevilla en la época de... Ahora mismo hay 20.000 en cada carrera. En cualquier carrera, que no son de competición la mayoría, bueno, pero que tienen ya el venenillo ese que lo van a ir trasladando a sus familiares, a sus allegados, a sus íntimos, y que algunos se anima a meterse en la competición. Es verdad que es otra competición diferente a la de pista, ¿no? Las carreras populares tienen su objetivo, su filosofía, su forma de pensar, entonces ha mejorado todo y las ciencias de apoyo, absolutamente eso, una vez que no existía antes, eso no existía. Hace 30 años, pues la artesanía era el punto principal porque tú eras el que tenías que arbitrar todo ese tipo de decisiones. Hoy en día están los especialistas que te vienen a ayudar y te vienen a complementar todo lo que tú estás instrumentalizando allí en un papel. Entonces eso es una ayuda y estamos, vamos, yo diría de 10 a 1 respecto a hace 30 años, en mejoría. Entonces todo nos hace pensar que esto va a ir a mejor todo para el deporte en general, que eso lo estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Antes de dar por concluida la mesa redonda, desde la organización me marcan que tenemos 5 minutitos para ruegos o preguntas. Hola, buenas tardes. La pregunta la voy a destinar a Juan. Nosotras que ahora mismo estamos, lleva 30 años en muchos proyectos que además antes hemos comentado. Sí, es la socia número 2. Ahora mismo nos estamos dedicando a hacer, nosotras consideramos que somos un poco un club laboratorio en muchas cositas que hemos estado haciendo en un pueblo que está muy cercano, aquí en Espartinas. Cuando vas y presentas un proyecto normalmente, es cierto que te encuentras con las administraciones, gracias al trabajo que hemos hecho con nuestro ayuntamiento, ese tema lo tenemos salvado, pero cuando vas al tema de patrocinadores, si te quedas en un ámbito muy local, pues sabes que normalmente te apoyan, pero si quisiéramos dar un salto cualitativo y dedicarnos, por ejemplo, a un evento, en nuestras caras estamos muy metidas en el tema del ciclismo femenino y, digamos, tenemos un grupo importante de mujeres ciclistas, si yo le tuviera que presentar a la hora a una empresa el proyecto, ¿qué puntos creéis que vais a tener más en cuenta? Y la segunda parte, para que ya vaya todo, en plan organización. Me han encantado todas vuestras ponencias. A la primera he llegado un poquito tarde, pero he hecho de menos una cosa. ¿Vale? Se lo estaba diciendo antes a vuestra compañera, me falta alguna chica en la mesa redonda. Me encanta el lenguaje inclusivo que ha utilizado Pepe, que siendo, digamos, entre comillas, un clásico, que de los de las algarrobas que pasaban hambre, ha hablado muy en femenino y me ha encantado, lo has tenido en cuenta siempre, pero me faltan mujeres. Y
nosotras que hemos estado en las 9 ediciones que se han hecho de las jornadas técnicas, os pediría primero un atleta o una atleta, eso ya me da igual, porque siempre me gusta terminar preguntándole qué es para esa persona el Cross de Itálica, y me falta un poquito más de Cross de Itálica, simplemente como aseveración un poco para el tema de la organización, ¿vale? El Cross de Itálica, yo es que cuando voy es algo tan diferente, lo he visto desde pequeña, yo no soy de aquí, y yo siempre soñaba en venir a Itálica, aquello que retransmitía, no recuerdo bien el locutor, pero que a mí me emocionaba porque era un domingo por la mañana, Deporte en Televisión Española, y era correcto. Entonces, si podéis introducirle un poquito más ese tema, os lo agradecería. Desde dar dorsales hasta pegarlos, bueno, todo. Entonces, me voy al grano porque si no me extiendo. Mira, en Sevilla, en Andalucía, en el mundo de la empresa no hay cultura del patrocinio. Entonces, ya un alumno también me lo ha preguntado un poquito, que tiene inquietudes, pero creo que lo decía esta mañana también con alguien. Primero, los sueños no hay que alcanzarlos trabajando, ¿no? Entonces, con eso que tenéis, trabajando, porque se trabajó la carrera nocturna del Guadalquivir con vosotros de la nada y mira dónde está. Lo último lo trajimos nosotros desde Viajes de Corte Inglés, que como sabéis dirigía yo, y lo pusimos en manos del ayuntamiento, un patrocinador que tiene que venir de Cataluña. Entonces, K7, ¿no? Me parece que es ahora, y más no recuerdo. Entonces, ¿qué os recomendaría? Primero, yo recuerdo un director general importante en Sevilla, que cuando se le presentó un proyecto de patrocinio, no nos creía el número de personas que venían a la carrera nocturna, y estaban por aquel entonces en 15.000, y queríamos llegar a los 25, que llegamos con una dirección de María José Pedrosa extraordinaria y involucrada, una gestora deportiva muy buena, y entonces no nos creían, decían que estábamos locos, o sea, que era imposible que llegáramos a eso. Bueno, y sí, se llegó, claro que se llegó. Pero la empresa no cree en esos proyectos deportivos, no tiene cultura ahora mismo. Y otra cosa que sí hemos visto, que ¿por qué está el Santander? El Santander está ahora, ¿por qué está el Santander? Perdón, Telefónica. ¿Por qué está en patrocinios Telefónica de la de carreras deportivas, de maratones? ¿Por qué está? Porque su presidente es maratoniano. Conoce el deporte y conoce el mundo y lo que le rodea. El deporte llega mucho más de lo que los directivos que no hacen deportes habitualmente creen. Entonces, cuando tú, que estás desde el mundo, que eres gestor y que intentas vender por dos cosas, por la ciudad, por el negocio, por supuesto, o porque eres un friki de esto, que lo intentas y estar en todas, pues entonces lo que tienes que buscar, en definitiva, que si no me voy por las ramas y no me gustaría, es que ese proyecto busques una empresa que haga algún tipo de deporte, el CEO que lo vaya a presentar, que sepa de qué tú estás hablando, porque normalmente cuando tú presentas un proyecto, yo, como sabéis, he dirigido Viajes de Corte Inglés, como ustedes, no voy a enrollarme ahora con eso, pero que he recibido proyectos y digo, bueno, yo siempre lo he dejado en el cajón porque algún día lo cogeré. Efectivamente, muchos los he cogido y otros me he venido y he dejado 200 y pico de proyectos porque no he tenido tiempo de desarrollarlos. Pero, ¿qué falla en esos proyectos? Y quizás un día me llamáis, que tienes mi teléfono y lo charlamos más tranquilamente, que no sea forma. Pero lo que sí falla, lo que tú sí le tienes que dar al empresario que le vas a presentar el proyecto, todo.
O sea, no a que el empresario se preocupe de cómo va a vender ese producto. Tú le tienes que decir cómo vas a hacer, pero además cómo le beneficia ese producto y cómo lo tienes que hacer. Porque en muchos proyectos vienen, te dan y te dicen, no, y ahora tú lo vendes. No, yo no tengo tiempo de vender, yo no tengo necesidad de vender eso. No sé si te he contestado, pero de todas maneras, llamadme, que me siento con vosotros, nos tomamos un café y hablamos largo y tendido. ¿Vale? Pues lo clausuro yo, pues vemos nada, con esta mesa redonda, dar las gracias a la organización un año más y clausuramos la jornada del prototipo.